Las 7 de la mañana con 35 minutos, 7 con 35 minutos en Punto Noticias, primera emisión. Saludamos con Sibel Martínez, presidenta de la Comisión de la Verdad y Justicia, que entregó hace pocas horas sus conclusiones respecto al trabajo de investigación que realizaron para determinar lo que ocurrió durante los sucesos de octubre de 2019. Ya hay una reacción del Gobierno Nacional. Sibel, buenos días, bienvenida. Les saludamos. Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. El Gobierno ha calificado como una versión probablemente sesgada al informe presentado por la Comisión creada por la Defensoría del Pueblo sobre las protestas de octubre de 2019 que se produjeron luego de que el Ejecutivo emitiera el decreto que elevó los precios de los combustibles. Según el ministro de Gobierno, Gabriel Martínez, dice que es un informe con una versión de los hechos en la que no está hablándose del secuestro a policías, no se está hablando del abuso a policías mujeres, no se está hablando del incendio de la Contraloría, de los atentados a canales de televisión y a negocios privados. Son las declaraciones que formuló en las últimas horas Gabriel Martínez, ministro de Gobierno. Versión probablemente sesgada, esa es la definición que ha dado el Ejecutivo a través del ministro de Gobierno a las conclusiones presentadas al informe de la Comisión de la Verdad. Sibel, buenos días, bienvenida nuevamente. ¿Qué opinión le merece esta reacción gubernamental a las conclusiones a las que ustedes llegaron? Bienvenida, buen día. Muy buenos días, muchísimas gracias. Bueno, no creo que podíamos esperar algo distinto, digamos, si es que estamos concluyendo que se vulneraron derechos y que además pudo existir un ataque generalizado a la población civil, como una política de Estado. Seguramente el mismo gobierno no lo va a aceptar. Ahora bien, yo vuelvo a repetir lo que dijimos en la presentación del informe, y es claro, para aclararlo para la ciudadanía, es importante porque es una investigación defensorial sobre la base del enfoque de derechos humanos. No nos pidieron que investiguemos delitos comunes. Esos delitos comunes, en efecto, deben ser investigados, y de hecho fue lo primero que se investigó, y no así las vulneraciones de derechos, en donde el Estado tiene la obligación de proteger derechos y velar porque quienes hacen sus veces, funcionarios, servidores públicos, servidoras públicas, no abusen y no vulneren esos derechos. Entonces, frente a esa situación, si no lo miramos a este informe sobre la base del enfoque de derechos humanos, del derecho internacional a los derechos humanos y del derecho internacional penal subsidiarios a nuestro derecho interno, seguramente seguiremos con estas estridencias y confusiones que ya en octubre nos hizo pensar, ¿no es cierto?, que podíamos equiparar delitos comunes a violaciones de derechos, y donde el Estado parecería ser, ¿no es cierto?, un convidado de piedra que mira a la distancia lo que ha sucedido cuando él tiene la obligación de proteger esos derechos. Entonces, digamos, sería un ejercicio muy interesante como parte de esta reconciliación nacional, si el Estado aceptaría, digamos, si el gobierno aceptaría responsabilidad. Pero sabemos que su posición o la línea que han mantenido es esa, ¿no es cierto?, desde hace ya un tiempo, desde un año y más, con una posición así bastante, digamos, limitada, yo también diría sesgada desde el otro lado, ¿no? Porque qué bueno sería que se hable entonces de los delitos comunes a los que ellos hacen referencia, y también de las vulneraciones de derechos en donde ellos tienen responsabilidad. Doctora Sibel Martínez, ¿cómo le va? Muy bueno saludarle. Yo quiero trasladarle a usted y al resto del equipo de la Comisión para la Verdad y la Justicia que investigaron los hechos de octubre, mi saludo y el reconocimiento también por el trabajo que hicieron. En este país es palo porque bogas, palo porque no bogas, y usted sabe más que nadie cómo funcionan las cosas en el Ecuador que tenemos, así que críticas iba a haber. A usted, al doctor Solines y a Javier Zavala hubo gente que en las redes sociales ya les tachó de correístas, y eso creo que en el caso de los tres es lo último que son. Pero bueno, que sigan hablando nomás. A ver, el informe que ustedes hicieron también reconoce que hubo agresiones a la fuerza pública. Creo que también eso habría que valorarlo y habría que incluirlo, porque violencia hubo en las protestas de octubre, y creo que eso nadie lo ha negado, pero tampoco es que se lo menciona. A ver, nosotros sí mencionamos en el informe, ¿no? Esto, es más, hacemos una diferenciación entre lo que es delito, lo que son delitos, que son estos actos reñidos contra la ley, ¿no? En efecto, realizados o cometidos por personas en general,
y hacemos incluso un llamado dentro de nuestras recomendaciones y análisis a que efectivamente se evite, ¿no?, hechos violentos que pueden muchas veces soslayar la razón misma de la protesta. Lo hemos dicho. Algo que yo como mujer y feminista resalto también y pedí recalcar y me aseguré que esté ahí son las agresiones contra las policías, agresiones sexuales. Otra vez, delitos comunes, ¿sí?, que deben ser investigados, por supuesto que sí, al igual que las vulneraciones de derechos, nadie niega eso, pero en el momento en que nosotros nos piden a través de esta creación de la comisión, que hagamos una investigación defensorial, lo primero que tenemos que hacer, ¿no es cierto?, es analizar qué es una vulneración de derechos y cuándo se produce esa vulneración de derechos. Y es ahí, ¿no es cierto?, que nos encontramos con ¿qué? Con que el Estado tiene, ¿no es cierto?, la obligación de garantizar esos derechos, de promover, de proteger derechos. Y sobre esa base, el uso excesivo de la fuerza de manera recurrente durante un tiempo determinado, ¿no es cierto?, en donde existieron víctimas y se produjo vulneraciones de derechos, es lo que debemos analizar, ¿no?, porque eso nos pidió el defensor del pueblo. Entonces, sí, en realidad, yo digo, a ratos nos enredamos en cosas que no son tan importantes como en el fondo mismo y en el análisis del informe que debería ser, además, sobre este enfoque, ¿no?, de derechos humanos. Silvia, el ministro Martínez, como era de esperarse también, digo yo, mantiene la tesis de que esta protesta tuvo fines políticos y de desestabilización, a pesar de que el informe de la Comisión dice todo lo contrario, porque se centra precisamente en la defensa de los derechos humanos. El defensor del pueblo nos decía ayer que es necesario que este tipo de cosas se judicialicen. Las sugerencias entre las conclusiones de la Comisión es que se judicialicen. Sin embargo, ¿hay o no hay esperanzas de que este proceso en el ámbito judicial camine con la posición que ha demostrado la fiscal general Diana Salazar de no dar prisa a los temas que se tratan o que involucran a personajes del gobierno, como en el caso del exministro de Salud, por ejemplo, como el caso INA Papers, entre otros, mientras que sí a otros casos que son ya de conocimiento público? ¿Usted cree que este tema va a avanzar en el ámbito judicial en lo que resta de la actual administración? En la teoría sí debería ser. Y hablando desde la teoría, esperamos que en efecto se haga lo que se debe, que es hacer estas investigaciones penales. Pero todo también tiene un componente de voluntad política, no podemos soslayar esa parte, y ahí quisiera también aclarar algo que pasó en el día del informe, que, ¿no es cierto?, se trató de confundir con un evento político, porque uno de los candidatos, perdón, que invitamos llegó a la entrega del informe, no así los otros candidatos. Pero los tres fueron invitados. Y los tres fueron invitados, en efecto, y la razón no pide fuerza, porque también consultaban en redes por qué se les invitaron. Bueno, pues van a ser, ¿no es cierto?, los próximos gobernantes del país, deben al menos conocer el informe, y yo esperaría que incluso lo hagan suyo, porque estamos hablando de una reconciliación nacional, por un lado, pero también de la obligación que tiene el Estado de judicializar, como usted bien comenta, estos hechos, ¿no es cierto?, de manera imparcial, además, ¿no?, en todas las etapas del proceso, sin influencias políticas, personales. Esa sería lo ideal, y desde la teoría así debería ser. En la práctica, yo espero que se tenga la sensibilidad suficiente, ¿no?, para entender que esas personas que el día del evento aún siguen tapados sus ojos, ¿no?, y sufriendo por una situación así de vulneración de derechos, deben recibir de manos del Estado. La verdad que esperemos habernos acercado con este informe a ella, justicia y reparación. Eso es lo que estamos pidiendo ahora. Yo les digo con honestidad y desde mi percepción, si logramos que en efecto este informe pueda cumplir su fin deseado, que está recogido en las recomendaciones que damos, y que tiene que ver también con reparación, ¿no es cierto?, con estas prótesis que deben ser cambiadas, con el tratamiento psicológico a efectos de que estas personas puedan, víctimas, ¿no es cierto?, puedan retomar su estilo de vida, y estos procesos sean judicializados. Hemos avanzado mucho como país, y entonces ahí es que yo no entiendo cómo pueden haber
voces disonantes que no llegan a relacionar que si este análisis no lo hacemos ahora, mañana cualquier derecho nos va a ser vulnerados a todos, en cualquier circunstancia. Nosotros somos un Estado de derechos y de justicia social. Y esto no es un decir, no está simplemente escrito en la Constitución. Entonces, y no es un discurso político, yo creo que es un análisis ético, es una obligación. Nosotros, como comisionados, teníamos una obligación ética con el país y así lo asumimos. Esperamos cuestionamientos, por supuesto, pero yo diría, algo que fallamos como sociedad es que además cuestionamos sin siquiera leer un documento. A mí me gustaría que se lea este documento, que se analice sobre estos enfoques y luego debatamos. Y que el análisis no se quede en simplemente decir, hay un sesgo y punto. Porque no, primero que no es así, pero en segundo lugar hay muchos más elementos como para poder trabajar este documento. El informe además que ustedes elaboraron, doctora, recoge testimonios de más de 500 personas. Entonces, creo que tienen suficientes sustentos y argumentos como para llegar a las conclusiones y recomendaciones a las que han llegado. Yo quería preguntarle a propósito de eso, en esos testimonios y lo que sucedió en octubre, ¿qué es lo que ustedes han podido concluir con respecto del rol que desempeñó la Fiscalía durante esos días? Bueno, dentro de nuestras conclusiones, entendemos que me permiten un momento porque tengo una guía aquí, hay un par de datos, entonces efectivamente no quiero que se me escapen. Pero si no estoy mal, son 26, al menos 26 personas de entidades públicas no habrían actuado conforme a sus competencias, entre ellos el personal de la Fiscalía General del Estado. Esto de un universo de 249 testimonios, es decir, de los 519 testimonios que recibimos, 249 testimonios corresponden a víctimas de violaciones de derechos humanos. De este total, digamos, 189 habrían sido perpetrados por el personal de Policía Nacional, que corresponde al 75% del total. Y el 34% de las vulneraciones perpetradas por el personal de las Fuerzas Armadas, que es el 13%. Y luego estas 26 personas de entidades públicas, que corresponden al 10%, son también aquellas que no actuaron de acuerdo a sus competencias. Y ahí es que también comentamos que la Fiscalía General del Estado no hizo lo que debía o no actuó de acuerdo a sus competencias en ese momento. ¿Qué es lo que hacían, por ejemplo, impedir que se presenten las denuncias o no denuncias que los ciudadanos presentaban durante los días de las protestas? Entre otras cosas, ¿no? En efecto, actuaron de esa forma, de igual manera, basados en informes dados por activistas o por, ¿no es cierto?, quienes también protegieron derechos en ese momento. Se vieron algunas situaciones complicadas, como que en el momento en que debían ser defendidas las víctimas o en estos casos las personas aprendidas, no tenían la información suficiente para esa defensa. Por ejemplo, ¿no?, cuando es un derecho, ¿no?, que el abogado que está defendiendo conozca el caso a efectos de conocerlo. También se dictaron partes, digamos, colectivos y no individuales. Y aún así se trató de, bueno, en estos procesos penales, de igual manera bueno, en general, estos partes colectivos no se individualizaron y en ese momento igual había una vulneración de derechos y en efecto esto impedía también la defensa. Cuando se les preguntaba por qué estaban aprendidos, no daban respuesta. No pudieron hablar con su abogado directamente, es decir, habían alguna serie de atropellos, ¿no? Y por eso es que concluimos este tipo de cosas, ¿no? Sibel, en el tema de las ejecuciones extrajudiciales, el informe determina que se produjeron lamentablemente 6 ejecuciones extrajudiciales. En este tema, ¿cuál debería ser el procedimiento de reparación, si es que cabe la palabra reparación después de una cosa como esa? Bueno, en temas de reparaciones estamos hablando de materiales e inmateriales, y en ese sentido, la primera reparación, creo yo, la hemos hecho a través de este informe, ¿no? Yo creo que ustedes pudieron escuchar a la madre de Marco Otto, quien con lágrimas en los ojos se refería a su situación personal, pero también hablaba en nombre de las víctimas el día, ¿no?, del evento. Y en efecto,
primera reparación es reconocer que su hijo no estaba, sino, o no era más allá de que una persona que estaba en un momento inadecuado, digamos, ¿no? Por decir algo, cuando se pensó que, o se hizo pensar que no era así. Pero por otro lado hay que judicializar ese caso. Y por otro lado deben haber responsables respecto a este tema. Y es ahí cuando, digamos, habrá algo de reparación, porque también hacemos un análisis respecto a qué implica la reparación y entendemos bien que no todas las reparaciones son iguales, ¿no es cierto? O sea, es que no podemos decir de manera plana, hay que reparar así a las víctimas. Eso tiene que ver con conversar con ellas, entender cada caso, ¿no es cierto? Hacer un análisis de cada uno de ellos y poder llegar a determinar cuál sería la mejor reparación. Sin embargo, nosotros como parte de nuestras recomendaciones también decimos, ¿no es cierto?, que como medidas de reparación simbólica o colectiva, el ofrecer una disculpa pública reconociendo los hechos al más alto nivel, ¿no?, después de haber conversado con las víctimas, es algo bueno y tiene que ver no solamente con esas víctimas, sino colectivamente con nosotros como sociedad, ¿no es cierto? Estos hechos históricos lamentables no pueden volver a repetirse. Y es algo que todos debemos tener claridad en este tema. ¿Por qué? Porque efectivamente cuando la sociedad está herida y se soslaya y se trata de buscar justificativos y además negando lo que es evidente o lo que es innegable, simplemente mañana en otra protesta, esto puede incrementarse, ese tipo de violencia puede incrementarse, esta situación puede llevar a casos peores. Entonces tenemos que evitar esto. Y lo primero que tenemos que hacer para evitarlo, además de buscar justicia y reparación, es efectivamente ofrecer una disculpa y aceptar que estos hechos se fueron de las manos y que el Estado tiene obligaciones y que estas obligaciones también tienen que ver con la protección, ¿no? Y que al detentar ellos el uso de la fuerza o el monopolio de la fuerza, tienen que velar porque esa fuerza no sea excesiva, no sea desproporcionada. Y cuando se justifican estos hechos para soslayar estos abusos, es cuando efectivamente ahí tenemos un peligro de volver a repetir estos hechos. Y eso es Doctora, lo que esperamos, ¿no? Le con respecto de las ejecuciones extrajudiciales. Y a mí, cuando ustedes hablaron de ese tema y de las 6 que identificaron en el informe, se me vino de inmediato a la mente la declaración de María Paula Romo, entonces ministra de Gobierno, en la Comandancia General de Policía, donde se habló de accidentes de tránsito y de precipitaciones, de caídas. Digamos, ¿cómo contrastan ustedes la declaración de la funcionaria de entonces con estas conclusiones a las que han llegado ahora? Y también quisiera un comentario suyo con respecto de lo que fue el relato oficial, el relato del gobierno y de los ministros durante esos días, y otro adicional. Ayer el defensor del pueblo que estuvo dialogando con nosotros aquí, el doctor Freddy Carrión, decía un detalle que es sumamente importante y por qué lo que ustedes han hecho es un trabajo histórico para el país. Porque probablemente es la primera vez que se entrega un informe de una comisión de la verdad durante el gobierno que debería y que podría ser sancionado y que debería ser investigado además por la justicia. A ver, comienzo por el último, Alexis. Sí, es la primera vez que se entrega un informe, pero también hay que entender, alguien me preguntaba ayer, ¿por qué se entrega ahorita, no es cierto? Bueno, tuvimos todos los elementos de convicción para poder trabajar, pero tampoco lo hicimos de la noche a la mañana, nos hemos demorado. No es una carrera contra el tiempo, ¿sí? Nosotros teníamos claro que lo que debíamos hacer tiene que ver con dar estas voces a las víctimas y analizar a profundidad los casos. En ningún momento era un tema de político, de hacerlo en un momento determinado a favor de o en contra de, y por eso es que en este momento es lo que presentamos este documento, ¿no es cierto? Eso es importante analizarlo porque hay comisiones de la verdad que en efecto pueden entregar mucho más tarde sus informes. Nosotros contamos con los elementos suficientes como para poder tener esta claridad y poder emitir este documento. Si nos demorábamos más o menos, eso, digamos, para nosotros no era irrelevante. Lo relevante era poder tener los elementos suficientes. Eso por un lado. Por el otro, bueno, yo creo que
que hay, y ahí en su primera pregunta, nosotros nos basamos en los testimonios de las víctimas. Y sobre esa base y sobre eso, los documentos, digamos, que pudimos obtener, testimoniales, de correo, administrativos, judiciales, pudimos determinar que existen indicios del cometimiento de ejecuciones extrajudiciales, como usted ha comentado, de atentados contra el derecho a la vida, de detenciones ilegales y arbitrarias, de torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, violencia sexual incluso, cometidos por agentes estatales. Entonces, esto nos hizo llegar a la conclusión de que pueden haber una grave presunción de un cometimiento de un ataque generalizado contra la población civil con el conocimiento de dicho ataque. Esto es importante, ¿no? Con el conocimiento de dicho ataque. Entonces, sobre esa base hay que analizar varios temas. Primero, el ataque, ¿no es cierto? Este ataque perpetrado por las fuerzas públicas, ¿sí? Entonces, eso marcó una línea de conducta que implicó la comisión de múltiples casos de uso excesivo de la fuerza, en donde participó, ¿no es cierto?, donde estaban participando manifestantes, es decir, la población civil. Que el ataque fue generalizado, y ahí también entender que generalizado se refiere a la cantidad de víctimas que dejó ese saldo, ¿no?, como saldo este ataque. Eso es importante también, y es un elemento cuantitativo. Entonces, claro, hicimos todo un análisis fáctico de este tema. La comisión recibió, como le decía, 249 relatos, pero además de estas actuaciones, ¿no?, desproporcionadas de las fuerzas del orden del paro nacional en varias provincias, en diferentes días. Entonces, por ejemplo, en Pichincha recibimos 200 relatos, en Azuay 15, en Guayas 3, en Imbabura 20, y así fuimos sumando. De este universo de víctimas, ahí es que dividimos todos estos descriptores que hablábamos ese día. Lesiones oculares 20, violencia sexual 3, violaciones del derecho a la libertad 38, violación al derecho a la integridad personal 123, el atentado contra la vida 22, que también podrían, dependiendo del análisis que se haga, ¿no es cierto?, y ahí sí de una investigación penal, determinar si se tratan de ejecuciones extrajudiciales fallidas y 6 ejecuciones extrajudiciales fallidas. Entonces, en este otro elemento que se configura para hablar de esto, ¿no es cierto?, es que los ataques además fueron propiciados a sectores de la sociedad, como es los estudiantes, el sector obrero, la salud, la prensa, los políticos, montubios, indígenas, afroecuatorianos, o sea, personas civiles, personas que no forman parte de la fuerza, ¿no?, de seguridad de este país. Las agresiones se produjeron en zonas de paz. Eso también es importante analizar, ¿no?, en el marco de esta investigación penal que esperamos que se haga. El ataque también se produjo ahí, en donde se sabía además que habían niños, bebés, ¿no es cierto?, adultos mayores. En donde una vez más la ministra en su relato dijo que las bombas accidentalmente cayeron dentro de esas universidades. Sí, y también pidió disculpas a ese respecto, recordemos, ¿no es cierto?, lo que quiere decir que sí ocurrió ese ataque. Entonces, y que no fue una sola vez, porque también es importante entender que debe ser generalizado, pero también reiterativo. El ataque tiene que ser otra vez a la población civil. Eso es importante también analizar. Y algo que es interesante es que si se tuvo o no conocimiento de dicho ataque. Por eso le decía, el momento en que se acepta que esto sucedió, se está diciendo, lo conozco, ¿no es cierto?, sabía de lo que estaba pasando. Entonces, en efecto, como es un delito en el que se actúa por dolo o con dolo, ¿no es cierto?, ahí hay que analizar la responsabilidad del superior en eventuales delitos de lesa humanidad, que tiene que ver con que pudiera ser simplemente una omisión, ¿sí?, es decir, quebrantan una norma imperativa que le exigía de la normal supervisión de sus subordinados, ¿no?, o subordinadas. O, más grave aún, una omisión impropia, en la que no actuó dentro del marco de sus competencias, evitando, ¿sí?, controlar o reprimir los ataques criminales de sus inferiores. Esa parte es la que tiene que ser analizada. Digamos, digamos, indicios que nosotros damos y este análisis que además está y consta en el informe, en donde ahí podremos saber
¿no? Si es que se hace una investigación, por supuesto, independiente, si es que lo que hemos dicho con este análisis fáctico que hemos hecho es así, ¿no? Sibel, y sobre este mismo tema, la recomienda a la Fiscalía realizar un peritaje sobre los efectos que podría haber producido en la salud los componentes químicos de las bombas caducadas. Este tema también provocó el procesamiento o la interpelación política de la ministra de Gobierno en ese entonces, María Paula Romo. Si le piden esto a la Fiscalía, yo no sé hasta qué punto en realidad se va a poder cumplir. Bueno, a ver, ahí tal vez en este momento no, y el clamor también es ese, ¿no? Muchas personas han dicho, ¿cómo logramos que este documento tenga buen cauce? Ahí yo voy a decir algo que me parece importante y es que nosotros hemos cumplido con nuestra tarea. Nuestra tarea fue entregar un informe y acercarnos lo más posible a la verdad, si no es que a la verdad absoluta. Y digo lo más posible porque los testimonios fueron voluntarios, ¿no? Entonces, hay gente que simplemente no hizo. Y sí, recomendamos a la Fiscalía General del Estado, en el marco de esta investigación penal, que por los hechos sucedidos en octubre del 2019, que realice este peritaje. ¿A efectos de qué? De saber los efectos que podría producir el uso de estos componentes químicos para la salud, ¿no? En bombas caducadas. Pero también recomendamos con más ahínco todavía que estas investigaciones sean independientes desde el punto de vista institucional y formal, en la teoría y en la práctica. Si no logramos eso, efectivamente todas estas recomendaciones seguramente no llegarán a buen cauce. Ahora, entiendo que el defensor público, y eso ya es una función de él, se va a encargar de hacer un seguimiento, de presentar este informe, ¿no es cierto?, de manera formal a la Fiscalía. Y entonces, pues, yo creo que todos, y ahí sí es tarea de todos, ejercer una presión, una incidencia a efectos de tener resultados sobre este informe, ¿no? ¿Qué decir sobre los casos de persecución política? Bueno, decir que también los analizamos, ¿no es cierto? Y que sobre esa base hemos concluido también que existieron, permítame, Alexis, también quiero ser, digamos, clara en esto, que existió también persecución política, ¿no? Sobre esa base, nosotros hemos analizado ya en el derecho de libertad personal, si se actuó, digamos, de debida forma, si es que efectivamente en estos casos, permítame exactamente, ¿no es cierto?, no hubo una detención ilegal o arbitraria, ¿sí? La detención ilegal o arbitraria incluyen arrestos o detenciones de un individuo en un caso en donde no existe una probabilidad o evidencia de que ese individuo cometió un crimen en contra del estatuto legal o donde no ha existido además un debido proceso. Sobre ese análisis, en efecto, también concluimos eso, ¿no?, que podía haber una posible persecución política. No nos corresponde otra vez a nosotros hacer juicios, digamos, de valor, sino más bien de un análisis crítico de lo que hemos recibido y de los testimonios y de la información que recibimos. Y por eso también pusimos eso en el informe. Para finalizar, Sibel, el tema del rol que tuvo o que tuvieron los medios de comunicación durante las protestas de octubre, que también se recogen estas conclusiones. También se recogen esas conclusiones porque analizamos, en efecto, y ahí contamos además con varios testimonios de periodistas, pero también digamos, quienes tenían la decisión de publicar o no una nota, ¿no es cierto? Y entonces pudimos, en este análisis amplio, sobre todo con información que nos fue remitida de varios medios, no de todos, hubiéramos querido que sea de todos. En efecto, vimos que se evidenció mediante un análisis técnico que las noticias falsas constituyeron un elemento que generó persistentes y preocupantes niveles de desinformación. Se identificó también un marcado sesgo en la comunicación oficial, ¿no?, a través de declaraciones de funcionarios, altos funcionarios, y también del enfoque y prevalencia de temáticas en ciertos medios de comunicación, en donde, ¿qué es lo que nos preocupa, por ejemplo? Que en temas de derechos humanos se habló muy poco,
¿no? Entonces, hablamos de violencia de los manifestantes, de pérdidas económicas, de causas del paro y de derechos humanos casi nada. O sea, de estas vulneraciones que hemos conversado aquí. Y también, efectivamente, se identificaron varios casos de restricciones para recopilar y difundir la información, así como limitaciones en el ejercicio periodístico, lo que podría, además, configurar ciertos casos específicos de censura. Y entonces, ahí también, digamos, notamos la falta de norma al respecto. Es decir, cuando se preguntó a los editores generales, ¿no es cierto?, quienes deciden finalmente qué va y qué no, muchos nos decían, no sé por qué no bajamos la nota o no pusimos la nota y no la mantuvimos. Y cuando conversábamos y indagábamos un poquito más, les decíamos, y hay ciertas normas o reglas que facultan a que esa nota salga o no salga. Muchos de ellos nos decían, no, es un poco casi percepción, y atribuían al estado de excepción la razón por la cual subían o no una nota o la dejaban o la mantenían o no. Entonces entendemos que hace falta trabajar también en eso, ¿no? Y por eso es que nuestra recomendación va también en ese sentido. Muy amable, doctora Sibel Martínez. Muy gentil. Muy amable, que tenga un lindo día. 8 de la mañana con 7 minutos en Punto Noticias, una pequeñísima pausa. Regresamos para conversar con Alejandro Jaramillo, asambleísta electo y vocero de la bancada legislativa de la Izquierda Democrática. Vale, vamos.